El tiempo se va muy rápido, ¿no? Ya cuando nos demos cuenta ya se acabó el semestre. Bueno, chicos, pues vamos a seguir avanzando. No hay más. Ok, voy a empezar a compartir y apago mi cámara. No, les reitero nuevamente, buenos días. Bueno, nos quedamos en la clase de ayer, la sesión de ayer, sobre la respuesta subamortiguada. Ahora tenemos el segundo caso, respuesta críticamente amortiguada. Y esto va a ser cuando alfa al cuadrado y w al cuadrado o omega también cuadrada son iguales. Entonces recuerden que las raíces van a ser reales, repetidas o iguales, de 1 y de 2. Ok. Cuando tienen este tipo de raíces, la solución de la ecuación diferencial de segundo orden es esta, la que ustedes pueden observar. La diferencia en cuanto a la otra ecuación, donde tenemos raíces complejas conjugadas, está en esta parte, aquí. Y bueno, desde luego, la parte de la raíz cambia y aquí se agrega una t. Este tipo de raíces obedece a este tipo de solución. No indico de dónde sale, solamente la retomo de la literatura y pongo esa respuesta. Y entonces, a mí como profe de circuitos, me interesa formular la respuesta en términos de corriente. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos un circuito serie, ¿verdad? Como el que mencionaba, donde tenías una fuente de voltaje o tienen una fuente de voltaje, una resistencia, una bobina y un capacitor. Y es más fácil calcular la corriente, porque conociendo la corriente puedes saber el voltaje en el capacitor, puedes saber el voltaje en la bobina y el voltaje en la resistencia. Y entonces ya tenemos todo el comportamiento completo. Así que la solución se direcciona hacia la corriente. Y recuerden que la ecuación diferencial que se armó tenía esa tendencia de corriente. Ok. El primer proceso que sigue, y esto se vuelve muy repetitivo, y lo van a ver con los otros casos que me faltan. Esto se vio en el caso de ayer, caso subamortiguado, en el que consistía en que una vez que planteas la solución en términos de corriente, el siguiente proceso es evaluarla en cero. Así que pueden ver que en el siguiente paso, la exponencial se hace 1 para el término donde se encuentra K1 y también la exponencial se hace 1 donde se encuentra K2. Pero, como está siendo multiplicado por t y t es 0, prácticamente estoy eliminando el valor de K2. Así que evaluar la corriente en 0, prácticamente nos estamos yendo a que I0 es igual a K1. Pero recordarán ustedes que la corriente en la bobina en 0 menos se trasladaba al tipo 0 como 0 porque no había energía, acuérdense. Perdón, había energía, pero no corriente. Entonces, no se les olvide que en un circuito serie RLC, quien tiene dato de la condición es el capacitor. La corriente de la bobina, recuerden que es 0. Este no lo sé porque va a depender del circuito. No tengo valores, ¿verdad? Solamente en el circuito sabíamos que es el valor AE
Pero vamos a dejarlo como punto de interrogante, porque esto es lo que se va a estar calculando. La corriente de la bobina siempre va a ser cero. Así que, como la corriente de la bobina es cero, y estamos hablando de una estructura serie, pues todas las corrientes, chicos, por habido y por haber, son cero. Por lo tanto, K1 ya la deduces, se iguala a cero. Después sigue, hay que derivar. ¿Cuál? La respuesta en corriente. Así que, para derivar, vamos a hacer uso de una derivada como esta. Entonces, derivando la respuesta, ¿verdad? Y, y t, llegamos a esta respuesta. K2 que multiplica t por menos la alfa e a la menos alfa t. Este es el resultado de una derivada. Más e menos alfa t. K1 ya no la involucramos porque es cero. Este ya es cero. Entonces, lo que nos vamos a encargar es de hacer la derivada. Ajá. Vamos bien. Entonces, este es el resultado de un producto de una derivada. K2 queda fuera, como pueden ver. Entonces, la derivada de un producto es t por la derivada de la exponencial. T por la derivada de la exponencial. Más la exponencial por la derivada de t, que es 1. Listo. ¿Vale? Ok. Entonces, de ahí obtienen, déjenme, permito, la entrada, esta respuesta. Ok. Para, no sé por qué está esto, no. Ah, es el producto, de U por B. Pensé que era una división. Recuerden que es U por la derivada de B, más B por la derivada de U, que es lo que explicaba aquí, ¿no? K2 la pueden poner afuera. Este ya está descartado, porque ya es cero. Entonces lo que vamos a derivar es esta parte. K2 ahora sí que es el que va a multiplicar. Lo sacamos de lo que es la derivada y pues derivamos este producto. ¿Vale? Que es t por la derivada de la exponencial. La exponencial es esto, repito, más la exponencial por la derivada de t y la derivada de t es 1. Siguiente proceso. Otra vez hay que evaluar entre igual a 0. Cuando vamos a evaluar igual a 0, ¿verdad? Este se hace 1. Pero este, como es 0, se elimina. Entonces te queda K por 1, K2 por 1 te queda K2. Derivada de la corriente cuando lo estás evaluando en 0. Y esto, recuerden que es lo que le llamé oro molido. Es mi fórmula de oro molido, están llamando. Esa es mi fórmula de oro molido. Bueno, ya encontré el valor de K2. Voy a sustituir K1 y K2 en la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Es esta. Entonces K1 ya se perdió, ya es 0. Voy a sustituir el dato de K2 en esta ecuación, quedando de esta forma, miren. Voltaje en el capacitor en 0 menos entre L, que es lo que vale K2, por T exponencial a la menos alfa T. Y la respuesta, pues es transitoria, lo que se pretende, y se va a deber a la condición inicial del capacitor. Es el producto de una exponencial decreciente por una recta. Aquí puede ver la recta, luego viene una exponencia así decreciente. ¿Vale? Esta es la respuesta críticamente amortiguada debido a la descarga del capacitor porque es una respuesta libre. Aquí ya se empieza a bajar, a descargar, a descargar, a descargar, a descargar, a descargar. Entonces, cuando vean esto, esta curva padrísima,
en la práctica, ¿eh? Y también en la simulación. Ya en su momento simularemos esto. ¿Ok? Esto es la respuesta críticamente amortiguada. Ahora vamos a otra respuesta, otro caso, la sobreamortiguada. Resulta ser que cuando tienes alfa al cuadrado mayor que W o bien omega al cuadrado, las raíces van a ser reales diferentes, miren, menos alfa más beta, menos alfa menos beta. Cuando tienes estas raíces, la solución de tu ecuación diferencial consultada en la bibliografía es esta. Ya que tiene una similitud, ¿no? La corriente, recuerden que la ecuación diferencial, ya dejada por ahí atrás, la clase de ayer, la respuesta es de corriente y multiplica una constante que comprende una constante K1 que multiplica una exponencial. Observen que el contenido del orden de la exponencial es la raíz por t más otra constante llamada K2 que multiplica una exponencial elevada a la segunda raíz. ¿Ok? Todo esto es por t. Como bien les decía, el proceso se vuelve muy mecánico, chicos, porque el siguiente paso es otra vez evaluar en t igual a 0. Entonces, cuando t es 0 y forma parte del grado de la exponencial, o el orden de la exponencial en automático se hace 1. Exponencial a la 0 se hace 1, quedándote K1, y para el siguiente término, donde se ubica K2, le pasa lo mismo a la exponencial. De tal forma que la evaluación de la corriente de la respuesta de la solución de ecuación diferencial o la solución de la ecuación diferencial de segundo orden te va a quedar como K1 más K2. Y todavía para complementar, tengo otro dato. ¿Cuál? La corriente en la bobina. Originalmente que se vuelve la corriente general y 0 como 0. Sustituye. ¿Y qué pasa? Encuentras una relación. Esta relación ya la vimos en el subamortiguado. K1 es igual a menos K2. Siguiente proceso. Vean cómo se vuelve muy mecánico. Esta respuesta ahora derívala. Entonces te queda K1 por la derivada de la exponencial elevada a la menos alfa más beta por t. Te queda que es el orden de la exponencial menos alfa más beta por la misma exponencial. Entonces aquí ya tenemos el resultado de la derivada del primer término. Después dice K2 por la derivada de la exponencial, que es el orden de la exponencial multiplicada por la misma exponencial. Aquí está. Listo. Siguiente proceso. ¿Cuál, profesor? Nuevamente hay que evaluar entre igual a 0. Vean el caminito. Hasta eso nos va llevando de la mano. Porque la misma estrategia de solución, de análisis, aplica a los 4 casos. Observen este y el que sigue. Así que entonces, la derivada de la corriente ya evaluada en 0, te queda como K1 por menos alfa más beta. Luego más K2 menos alfa menos beta, que multiplica eso. Aquí está parte de lo que les he estado diciendo nuevamente, la ecuación de oro molido. Vean cómo interviene para determinar el valor de K1 o, según sea el caso, K2. ¿Ok? Nos quedamos con la ecuación 3, pero también me apoyo con la ecuación 2 que está aquí. Porque tengo dos incógnitas, ¿verdad? Una aquí y otra acá. Cuando ya sustituyo lo que vale K1, por ejemplo, menos K2, pues ya la reducción y el dato de K2 ya lo puedo encontrar, porque ya se resuelve para una incógnita. Realizan los productos, K2 por alfa, menos K2 por menos alfa, te va a dar alfa K2. Y luego menos K2 por beta, nos va a dar menos beta K2, como aquí lo pueden ver. Siguiente término, K2 pero por menos alfa, nos queda menos alfa K2. Y K2 por menos beta, nos va a quedar menos beta K2.
Noten que el término alfa se elimina y nos queda 2 veces beta K2. Y como lo igualé al voltaje de capacitor en 0 menos entre L, pues prácticamente tienes el valor de K2. K2 vale menos el voltaje en el capacitor, 0 menos, este es el signo menos, miren, acá está, entre L, pero al despejar K2 queda entre 2 veces beta. Aquí están los 2 veces beta. Como ya encuentras el valor de K1 y por acá calculas una relación K1-K2, deduces el valor de K1. Ya teniendo las constantes K2 y K1, las sustituyes en la ecuación 1 que forma parte de la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Aquí puedes ver ya K1 y aquí puedes ver K2. Estos los podemos factorizar y también podemos factorizar el exponencial, miren, este con este otro. La beta lo voy a trabajar por separado, voy a aplicar una propiedad de los exponenciales. Este es más beta y acá es menos beta. Y está interesante porque esto se está dividiendo entre 2. Entonces, cuando uno ya empieza a visualizar esto, de hecho ya, esta ya es de la solución, para empezar. Lo que yo voy a empezar a tratar es, yo sí le llamo, poner la solución de una forma elegante, como te lo reporta muchas de las veces la literatura. ¿Cuál, profesor? Ahí te va. Una vez que ya factorizamos el término BC en 0 menos entre 2 veces beta L, podemos factorizar la exponencial, como bien decía, e a la menos alfa t, y lo que es beta, e a la beta menos e por e a la menos beta t, entre 2. Aquí multipliqué por 2 y dividí con 2, pero no era necesario, porque este mismo 2, aquí se me barrió, este mismo 2 te puede servir para que forme parte de esta fórmula de Euler y corresponde al seno hiperbólico de beta. Así que la corriente es igual a la condición inicial del capacitor entre beta L que multiplica un exponencial elevado a la menos alfa t por el seno hiperbólico de beta t. Y a esto yo le llamo la solución elegante, que puede ser ya sea esta o mi solución elegante. Se los planteo porque, en, como repetía, como comentaba, mucha de la información bibliográfica lo ubica esta respuesta como un seno hiperbólico. Bueno, vamos a hacer lo mismo. La diferencia es poca con respecto a la críticamente amortiguada. Lo que les puedo decir es que esto ya no es completamente recto, ya no es una recta como se mencionó en el caso anterior. Esto sí tiende a ser una curva. Va a depender de los valores para que esta curva sea muy prolongada, como esta, así, o muy abrupta. Ya va a depender mucho de los valores, de la resistencia, de tu bobina, de tu capacitor, ¿vale? Pero la tendencia es esta. Esto ya no es una recta, ya tiene, digamos, una pancita, no sé, ya cuelga aquí algo. Ya no es completamente lineal, ¿vale? Ok. Y esta es la respuesta sobre amortiguada. Por eso les decía, se parecen mucho. Y lo podemos observar cuando lo simulemos. Se parecen, ¿eh? O sea, la diferencia aquí está. En esta casi no veo mucha diferencia. Ok. Vamos a la último caso, última respuesta. Respuesta oscilatoria. Como comentaba, esta respuesta oscilatoria va a ocurrir cuando la resistencia sea igual a cero. Entonces, en un circuito que se tenía una resistencia, una bobina, o se tiene más bien, y un capacitor, al eliminar la resistencia, te queda esta estructura. A esto se le llama circuito tanque.
Y este circuito es el responsable, fíjense, para proporcionar la frecuencia de oscilación dentro de un oscilador. Por ejemplo, llámese Hartley, Colpix, se utiliza este circuito. Es muy útil. Ya hay otros tipos de dispositivos para que te generen la frecuencia de oscilación, como por ejemplo los cristales. Los cristales ya evitan, bueno, con el cristal evitamos utilizar un circuito tanque que depende de la bobina y del capacitor. Bueno, pues este es un circuito que te genera una oscilación de una forma permanente. Pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo, hablando de una oscilación perfecta. Como en nuestro circuito, el hecho de tener alambres, cables, y de que la bobina, como bien les decía, tiene un modelo equivalente que es este. El capacitor tiene un modelo equivalente que es este. Estas resistencias, que son prácticamente atribuidos a la construcción de la bobina y del capacitor, evita tener una resistencia perfecta cero. No vamos a tener una resistencia perfectamente igual a cero en la cuestión experimental, en la cuestión práctica. Por lo tanto, la oscilación, se lo digo porque esta práctica la llevo en forma experimental, también en simulada sí, pero experimental ya te va a dar esto, mire. ¿Qué pasó, prof? No que, no, lo que pasa, y va bajando y va bajando. Lo que pasa es de que la resistencia, desafortunadamente, en forma experimental, no puedo considerarla en cero, porque interviene la resistencia, repito, la resistencia de construcción que tiene que ver con el enrollado, la resistencia que tiene que ver entre las placas y el dieléctrico del capacitor, y todas esas resistencias, y más aparte de las resistencias de tus cables, que uno diría, son despreciables, prof. Pues en la teoría, pero a fin de cuentas tienes una resistencia de punto cero, por ejemplo, voy a inventar 37 ohm del puro cable, del puro alambre. Jóvenes, pues todas esas resistencias anexas ya no te hacen una oscilación perfecta. Esto ocurre en la parte experimental. En la parte de simulación, van a ver que es una senoidal, una oscilación senoidal padrísima. Ok. Como bien decía, entonces cuando R es igual a cero, alfa se vuelve cero. Se hace cero. Por lo tanto, tus raíces son imaginarias, conjugadas. Mira, aquí tienes una, y aquí tienes otra de signo contrario. Entonces tienes raíces imaginarias. La ecuación, la respuesta, es esta. Se parecen, ¿verdad? Cada uno exponencial a la raíz por t, K2 exponencial a la siguiente raíz o a la segunda raíz por t. Otra vez, chicos, nuevamente pueden ver el proceso mecánico de análisis. Evaluar en cero. Y de esta forma, al evaluar en cero, recuerda que las exponenciales se hacen 1. Por lo tanto, te queda más que 1 más K2. Y como la corriente de tu circuito es cero, llegas a otra relación, a una misma relación, K1 y menos K2. Si ustedes son observadores, esta relación K1 y menos K2 se mantiene en el caso de oscilación, en el caso sobreamortiguado y en el caso subamortiguado, menos en el críticamente amortiguado. En el críticamente amortiguado, ya K1 se nos hace cero. Es la única diferencia con el crítico. Pero el subamortiguado, el sobre y el oscilatorio, encontramos una relación al evaluar en cero la respuesta de la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Nuevamente se deriva, entonces hay que aplicar la derivada de la exponencial
que es K1 por la derivada exponencial, que te resulta, el orden es menos alfa más beta t, que está multiplicado por t, entonces te queda menos alfa más beta por la exponencial, por la misma exponencial. Siguiendo esa idea, entonces tenemos que la derivada de la corriente en el tiempo está compuesta de estos dos términos que señalo. Hay que volver a evaluar en t igual a 0 esta ecuación derivada. Entonces ya le vas a poner derivada de la corriente en 0 en dt. Como bien dije, la exponencial se elimina porque el tiempo vale 0, entonces tienes una exponencial elevada a la 0, te va a dar 1, y entonces te queda K1 por menos alfa más beta más K2, que multiplica a menos alfa menos beta. Aquí tú ya decides a quién sustituyes, ¿no? A K1 o a K2. En este caso elijo a K1. La ecuación, la igualdad de la ecuación del voltaje de capacidad en 0 menos entre L, pues se expresa la igualdad con puros términos de K2. Realiza los productos y te va a aparecer menos beta, menos 2 veces beta K2. Se parece, ¿no? A la anterior, fíjense. Bueno, entonces K2 ya deduces que es menos alfa, menos la condición inicial del voltaje en el capacitor entre 2 veces beta L. Si ya tienes K2, también encuentras K1. Y bueno, este es el seno hiperbólico. Acá me estaba explicando otro. Ya está derivada, igual a 0. K1 decido, como sucedió en el otro caso, reemplazarla por menos K2. Resuelves para K2 y ya te aparece la J. Por eso dije, ay, ¿dónde está la J? Esta J es clave a la anterior, miren. La anterior está acá. No lleva la J. Aquí. No lleva la J. O acá. No lleva la J. Acá sí. Y esto está interesante porque vas a observar que ya despejando K2 tienes este término. Es menos la condición inicial del capacitor entre 2J beta L. Entonces, como ya tienes K2, deduces K1. Sustituyes K1 y K2 en la ecuación 1. Observa que este cambia, este es el mismo, lo podemos factorizarla, y este 2J lo puedes manipular de este lado, lo sacas de este cociente, lo pasas para acá, y fíjense, esta es la fórmula de Euler de la función seno. Así que la corriente en el capacitor, perdón, la corriente general del circuito es a la condición inicial del capacitor, alias voltaje, entre beta L por el seno de beta T. Y miren, esta es la respuesta oscilatoria. Que les repetía, obtenerla en forma experimental, no, no. Por eso se opta por unos cristales para estabilizar la señal. No porque, les decía, la misma resistencia de la bobina, el capacitor, la de tu circuito, va a evitar que sea constante. Entonces, vamos a tener esto así. ¿Qué está pasando, prof? Se está comportando como un elemento amortiguado, bajo amortiguado. Va diluyéndose, ¿eh? Va diluyéndose. Entonces no se mantiene en forma experimental, ¿eh? Aclaro, la simulada sí, y no se mantiene porque como la resistencia forma parte de alfa, y alfa es el coeficiente de amortiguamiento, pues ya tienes. Entonces poco a poco, este se va a ir amortiguando. Va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. Sí vamos a ver la oscilación, claro que sí, pero no va a ser una oscilación constante. Eso es lo que les quiero decir. Y pasa en la forma experimental, ¿eh? Ocurre. No podemos del todo tener una resistencia absolutamente cero, ¿no? ¿Ok? Pero este esquema es, como bien lo digo,
y lo seguiré diciendo. Es parte de la teoría. Ya en la práctica hay algunos cambios que la teoría, pues sí se puede considerar, porque sabemos que si la resistencia no es cero y tiene algún valor, estamos cayendo en un caso amortiguado. Eso sí nos va diciendo la teoría. Lo que sí tenemos que pensar que hacer una resistencia igual a cero, completamente absoluta, no se presta, no se da. Entonces, a fuerzas, vamos a tener un coeficiente de amortiguamiento. Nos guste o no, ¿vale? Ok. Y con esto terminamos el RLC serie para pasar al paralelo. Versión, misma respuesta, la versión libre. Entonces, en esta misma respuesta, jóvenes, libre, pero ahora para el RLC paralelo, se van a dar también los mismos casos. A ver cómo está esto. Bueno, vamos a proponer un circuito. Por lo regular, se plantea una estructura paralelo. Resistencia, capacitor, bobina, fuente de corriente. Comúnmente un análisis en paralelo, por eso es una propuesta, se plantea con una fuente de corriente. En una estructura serie se plantea con una fuente de voltaje. Aquí hay un switch que por un lado está permitiendo que la fuente de corriente energice a la resistencia, al capacitor y a la bobina. Y por otro lado, este mismo switch, ya en el tiempo cero, va a descartar a la fuente para que entonces tengas la resistencia, el capacitor y la bobina en el tiempo cero más, actuando libremente. Esta fuente de corriente se emplea en este momento antes de llegar a cero, es decir, en el tiempo cero menos, sirve para determinar condición inicial entre el capacitor y la bobina. La resistencia no tiene condición inicial, ¿vale? Y van a encontrar algo que he estado mencionando sobre las condiciones iniciales. Entonces, veamos. Si tiene una fuente de corriente que polariza, vean el switch. Aquí esta es la corriente de la fuente, esta flecha, llega a este nodo y se divide a una corriente de la resistencia, pero también a un voltaje. Sigue la corriente y se divide para el capacitor y una caída de voltaje. Viene la corriente y también se va para la bobina, te genera una corriente y un voltaje con esa misma polaridad. Entonces, algo que ustedes ya vamos manejando y dominando cada vez más es que el inductor, al ser energizado en forma permanente con corriente directa, va a hacer que se comporte como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Ok. Reemplacen. Aquí está lo que decía. En t igual a 0 menos, tiempos menores que 0, las condiciones iniciales son las que se van a obtener en este momento, en este tiempo de análisis. Aunado a que lo que comentaba que el capacitor se comporta como la bobina como un corto, aquí ya lo señalas. Voltaje en la bobina en 0 menos va a ser igual a 0, porque se está energizando con una fuente de corriente directa, de forma permanente, cortocircuito. Y en el caso del capacitor, circuito abierto, la corriente 0. Chicos, reemplacen ese comportamiento en el circuito original. Vean, en el caso de la bobina, aquí está el corto. Y en el caso del capacitor, aquí está el circuito abierto. Pero este corto, sopas, se lleva a la resistencia, no a la corriente. Al contrario, toda la corriente circula por todo este corto. Por lo tanto, la condición de la corriente en la bobina va a ser igual a la fuente de corriente. Se hace por observación. ¿Y qué pasa con el voltaje, prof? Como el capacitor está en paralelo a la bobina y la bobina es un corto, pelas. El voltaje es 0. Pelas. Ahora, ¿qué observan ustedes? Quien tiene datos de condición inicial es la corriente y pertenece a la bobina. Y ahora, el voltaje del capacitor es 0. Si observan, no tiene condición inicial o la condición es 0. ¿Qué observan? En cuanto
comparación del circuito serie. Que en el circuito serie quien tenía el control, quien tenía el dato de condición inicial era el capacitor. Ahora en el paralelo, quien tiene el dato es la corriente y no el voltaje. Se invierten, chicos. Se opciona el interruptor. Opcionándose el interruptor, pues se descarta la fuente, ¿no? Bye bye, y me quedo con la resistencia, capacitor y bobina. En el tiempo t igual a 0, la corriente en la bobina pues se mantiene igual por la inductancia. Y solamente en este tiempo se va, ahora sí que se va a considerar como fuente de corriente. Pero vean la corriente de la bobina. Ahora, en el caso del voltaje que observa 0 menos, en el tiempo 0, pues dices que la condición inicial que es 0 se refleja en el tiempo de arranque, en el tiempo 0. Pues aquí está el 0. Sigue habiendo el cortocircuito. Pero ya la bobina se comporta como una fuente de corriente. Chicos, sustituyen esos comportamientos. Aquí está el sentido de la fuente. Vean, este sentido de la corriente es el sentido de tu fuente. Observa ahora el capacitor como un corto. Este corto se chuta a la resistencia. Otra vez. El voltaje en la bobina, pues como esto es un corto, pelas, lo hace 0. Y ahora voy a preguntar, ya conozco el voltaje, ahora voy a preguntar por la corriente en el capacitor en 0. Pero aquí está interesante. Voy a aplicar leyes de Kirchhoff. Aquí. La corriente en la resistencia más la corriente del capacitor más la corriente en la bobina igual a 0. Como ya se eliminó, pelas, fue un corto. No lo consideras. Recuerda que el voltaje, la corriente de la resistencia es la ley de voltaje entre resistencia, pero el voltaje ya es 0 por el corto. Acá está. Esta es la corriente del capacitor, la corriente de la bobina, despejas. Ahora aparece una corriente en la bobina con signo negativo. Ocupas la corriente del capacitor, su ecuación de comportamiento, que es la capacidad por la derivada del voltaje en dt. Y esto va a ser igual a menos la corriente en la bobina. Pasa del otro lado de la igualdad la capacitancia. Entonces tienes derivada del voltaje en 0 en dt es igual a menos alfa menos la corriente en la bobina 0 entre el capacitor. O bien, la derivada del voltaje en 0 en dt es igual a menos la corriente inicial entre el capacitor. Y esta es la segunda ecuación oro molido. Esta ya no te la deducen los libros. Ya los libros, ahora sí que nos dejan más huérfanos, más solos en cuanto al paralelo. Son pocos los libros que hacen referencia a un análisis al paralelo. Lo único que te dicen es que hay una igualdad con el circuito serie. Chéquenlos y verán. Por eso es bien importante que revisen los libros. Esto que tienen aquí, pues no lo encuentran tan fácil en los libros. Se lo digo por experiencia. Entonces, vean cómo la ecuación de oro molido se parece al circuito serie. Miren, en el caso del circuito serie, me estoy equivocando, teníamos así la ecuación de oro molido. Era la derivada, es la derivada de la corriente en 0 en dt. Vean la similitud, igual a voltaje de capacitor en 0 menos entre la inductancia. Acá es entre la capacitancia, pero la condición inicial ahora es de la bobina y es negativa. Interesante, súper interesante, joven. Siguiente momento en 0 más. Ya quedó descartada la fuente, ¿no? De corriente. ¿Se acuerdan? Como ya tengo una estructura paralelo, desde nacimiento, desde nacimiento, tengo la estructura paralelo para poder explicar y entrar de lleno a este RLC paralelo. De nacimiento ya lo tengo en paralelo. Pues, ¿qué esperamos en 0 más? Que tengamos la misma estructura en paralelo. Ah, ok, profesor. Aplica leyes de Kirchhoff de corrientes a los nodos. Recuerda que este es nodo base y los son de chocolate, no juegan. Va a aplicar a este. Órale, profesor. Aquí están la dirección de estas corrientes. Haz valer la ley de Kirchhoff de corrientes. Corriente de la resistencia más corriente del capacitor más corriente de la bobina es igual a 0. Aquí está la ley de Ohm.
ecuación de comportamiento del capacitor, ecuación de comportamiento de la bobina, derivas para quitar esta integral, te queda como una segunda derivada del voltaje por la capacidad, más 1 entre RC, derivada del voltaje, más 1 en L, voltaje en el tiempo, igual a 0. Quitas el término constante de la derivada de segundo orden, o de la segunda derivada, porque voy a ordenarla, y además voy a quitar este término constante, te queda 1 en RC, 1 en LC, y acá también te queda entre C, pero como es 0, pues lo absorbe. Y entonces, chicos, ya tienen la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Si ustedes observan, es exactamente igual a la del circuito serie. ¿Hay a poco, profesor? Sí, exactamente igual. Por eso hay una similitud extraordinaria entre el circuito serie y paralelo. Solo que la diferencia es de que en el circuito serie se va por el lado de la corriente y en el paralelo se va por el lado del voltaje. Porque el voltaje en una estructura paralelo es la misma, es el mismo. Y conociendo el voltaje, por ejemplo deduces la corriente de la bobina, del capacitor y de la resistencia. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué está haciendo, profesor? Recordando la ecuación de segundo orden para el caso C. Está igual, miren. Ah, caray. Sí, es cierto, profesor. Lo único que cambia es la variable. Ya no es voltaje, sino es corriente. Es una similitud extraordinaria. Siguiente paso, como lo mencioné en el serie, utilices el operador de para que esta ecuación diferencial de segundo orden la veas como una ecuación algebraica. Sigue los pasos. Tiene esta forma. Esta ecuación algebraica de segundo orden tiene esta forma. Ax cuadrada más bx más c igual a 0. Encuentra las derivadas, las raíces por la fórmula general o ecuación general o alias chicharronera. Y miren, llegas a las raíces. Órale, profesor. Y estas, jóvenes, son las raíces cuando vimos la antirresonancia. O en un circuito paralelo RLC. Solo que aquí, la expresábamos como una conductancia. No se me espanten. Porque venimos de una estructura paralelo y veníamos trabajando el concepto de conductancia en aquel entonces. Pero miren, al igual, estas fórmulas se aplican en resonancia. La misma idea. Ahora alfa, aquí hay cambios. No son sustanciales, pero hay cambios. Alfa es 1 entre 2R por C. W o bien omega cuadrada queda igual y al igual que beta. Entonces, alfa es coeficiente de amortiguamiento, W al cuadrado es frecuencia natural y beta es frecuencia amortiguada. Esta es única diferencia. ¿Vale? ¿Vamos bien? Entonces, no se me pierdan. ¿Esto qué quiere decir? Que también vamos a tener 4 casos. Híjoles, profesor. Así es, jóvenes. 4 casos. La ecuación es similar, si no es que igual, excepto a que alfa es diferente. ¿Ok? Bueno, entonces, los 4 casos son iguales. Es decir, el caso bajo amortiguado, seguimos planteando raíces complejas conjugadas. En el segundo caso, cuando alfa cuadrado es igual a omega cuadrada, tenemos el caso críticamente amortiguado. Y cuando alfa cuadrada es mayor que w cuadrado, también tenemos el caso de las raíces reales diferentes. Uno fue repetido o igual, ahora son diferentes y caemos en el caso sobreamortiguado. Y por último, aquí no puedo hacer la resistencia cero. No, prof, no, porque si lo hago cero, se indetermina alfa. Lo que puede suceder es que la resistencia sea muy grande. Aquí en la teoría se plantea como infinito. Y entonces,
Haciendo una resistencia muy grande, conseguimos que alfa sea 0. Y de esta forma, obtener raíces imaginarias. Repito, también llegar a la circunstancia de que alfa sea 0 en forma experimental no es posible. Vamos a tener parte de una respuesta subamortiguada. Es lo que les decía. No vamos a tener una oscilación que se mantiene de forma perfecta. Todo porque la resistencia pues no tiende a infinita, ¿verdad? Siempre va a valer un valor de resistencia. Y esto va a ejercer que la oscilación no sea ideal. ¿Ok? Respuesta subamortiguada. Las raíces, planteas la solución, evalúas en 0. Ahora el voltaje 0, miren, si observan, encuentra la relación K1 menos K2, derivas, aplicas la ecuación de oro molido para determinar K1 o K2, decidimos sustituir K1 por K2, resuelvas para K2, y vean la similitud. Entonces, órale, profesor, esta es la ecuación, chicos. Ah, caray, sí, se parece al cierre, y miren, al serie es de corriente y te decía, y te dice que es igual al voltaje del capacitor en 0 menos entre beta L exponencial a la menos alfa t seno de beta t. Este es circuito serie y este circuito paralelo. Órale, profesor, se parecen, excepto en esto. Pero, a ver, acá te pregunta la condición inicial del capacitor y acá te pregunta la condición inicial de la bobina. Oiga, y la respuesta se invierte. Ah, es lo que alguna vez comenté. Es igual, jóvenes, al serie, nada más que se invierte la forma de onda. Bien. Lógicamente, pues también la magnitud, ¿no? Pues es que ahora es corriente y acá fue voltaje. Y observen, la respuesta es la misma, invertida. Solo que acá es de corriente y esta es de revoltaje. Esta respuesta es de voltaje. Esa es la diferencia. Aquí está el voltaje. Pero la curva es la misma, solo que invertida. Y esto que comento en el caso subamortiguado, ¿cómo aplican los siguientes casos, Críticamente amortiguado, chicos. Vean, las raíces reales iguales o repetidas, su solución, su evaluación en 0. Aplicamos esto de que el voltaje capacitor en el tiempo 0 es 0, y encuentras el valor de K1. Derivas, aquí está la derivada de la primera ecuación, evalúas en 0, aplicas la ecuación de oro molido, encuentras K2, sustituyes. En el circuito de serie fue voltaje en el capacitor en 0 menos entre L por T E a la menos alfa T. Y aquí lo que cambia es esta parte. Se invierte. Aquí está la recta y aquí, este es el T y aquí viene la exponencial y es esta. Esta es esta, este es este y esta es la magnitud. Y listo. Ahí está una similitud, pero extraordinaria, chicos. Serie paralelo, chicos. Seguimos. ¿Con cuál? Con el tercer caso, la sobreamortiguada. Ahora las raíces son reales diferentes. Aquí está más beta y aquí es menos beta. La ecuación, la solución de la ecuación diferencial es esta. Recuerden que es de voltaje en el paralelo. Vean que el trabajo que se fue haciendo antes de llegar a la ecuación, a los casos, vean dónde nos quedamos. En una ecuación de voltaje. Aquí está. Solo que cuando pasamos el voltaje para acá, a 0, como que ya perdemos de vista el voltaje. Vean. Pero
tu solución, tu ecuación diferencial de segundo orden es de voltaje. Por eso, las soluciones que se plantean, por ejemplo aquí, es de voltaje. Este es el subamortiguado. Ahorita ya estamos críticamente amortiguado, ya lo pasamos. Vean su solución, es de voltaje. Ahora estamos en el sobreamortiguado. La solución también es de voltaje. Siguiente proceso, se vuelve mecánico, ¿eh? Por un lado está, pues te va llevando de la mano, porque no hay mucho cambio. ¿Cuál es? Plantea tu solución, evalúa en cero, encuentras una relación y como falta algo y a sabiendas de que el voltaje del capacitor de la bobina o en general es cero, lo sustituyes en tu ecuación de la solución de voltaje y encuentras la relación K1 y K2. Derivas la primera ecuación, evalúas en cero, ocupas la ecuación de oro molido, realizas el álgebra que tienes que realizar y encuentras K2. Y si encuentras K2, encuentras K1. Sustituyes, aquí está K1, aquí está K2, aquí están las raíces. Separa, aplica ley de los exponenciales, esto es igual, puedes factorizarlo, véanlo aquí. Trabaja los exponenciales, e a la beta t, pero aquí tienes este menos, ¿verdad? ¿Vale? Lo sigues conservando acá, pero menos por menos te va a dar más. Le pones menos, e a la menos beta t. Y esto, chicos, entre 2, porque aquí hay un 2, te va a dar el seno hiperbólico. O sea que la fórmula no hay cambio, jóvenes. No hay cambio. En el serie está así planteada. Vean la similitud. Esta es de corriente. Circuito serie, circuito paralelo. Vean la similitud, chicos. Igual. Lo único que cambia es esto. Lo demás está igual. Porque te decía que en el circuito serie te preguntan por o te pide la condición inicial de voltaje. Y en el paralelo te pide la condición inicial de corriente. Perdón, de la bobina. Es de corriente y acá es de voltaje. Es una forma, la gráfica es muy similar, si no es que igual, pero de signo contrario. ¿Qué pasa con la respuesta oscilatoria? Pues las raíces son imaginarias. Aquí tienes una y aquí tienes otra. De signo contrario. Tu solución es esta. Evalúas en cero. Aplicas de que el voltaje del capacitor en el de la bobina o en general es cero. Encuentras la relación K1-K2. Derivas. Siguiente proceso. Una vez que derivas, evalúa en cero. Ocupas la ecuación que yo le he llamado oro molido. Y con esta ecuación, aparte de que hay que sustituir K1 o K2, aquí se sustituye K1 por K2. Encuentras, por despeje, el valor de K2. Y si encuentras K2, encuentras K1. Porque aquí manejamos una relación. ¿Ok? Sustituye los valores de K1 y K2. K1, K2. Factoriza lo que es común. Pues este profe. Y este profe. Este no. Y este no. Manéjalos como una diferencia. Aquí le ponemos menos porque te diga, hagamos menos por menos te va a dar más. Pero como está dividido entre 2J, ¿verdad? Esto ya tiene una apariencia de una función seno, expresada en forma de Euler. Y entonces, fíjense, la respuesta del caso oscilatorio es menos la corriente inicial de la bobina en cero menos, entre beta C, seno de beta T.
En el caso serie, perdón que lo compare, pero me sirve como una referencia extraordinaria. Es la condición inicial del voltaje del capacitor entre beta L y este seno hiperbólico, seno de beta, perdón, de beta T. La similitud la pueden volver a ver. Ahora, ¿qué observan con la señal? Con la respuesta senoidal. Se invierte. Por este signo. Se invierte. La verdad, queda uno encantado. A través del serie puedes deducir el paralelo, como lo pueden ver. Y vean la similitud tan cercana al serie. Pues no hay pierde. Y se los vuelvo a decir. El serie nos enseña mucho para poder deducir el paralelo. Muchísimo. Así que, chicos, con esto terminamos el set completo. Ojo, el set completo del, aquí lo pongo, del RLC, que tenemos la opción serie, el arreglo configuración serie y el arreglo paralelo. Respuesta libre. Ándale. Ya tenemos el set completo. Respuesta libre. Ahora nos falta ver el otro set. RLC, empezamos primero por el serie. Ya después del serie deduces el paralelo. ¿Pero de quién? Respuesta forzada. Forzada. Y con esto terminamos la unidad 1. Todavía me falta, todavía falta ver. Y con eso, chicos, acabamos la unidad 1. Faltan ejercicios. Desde luego, me faltan ejercicios. Claro que sí. Pero prácticamente la teoría ya la tienen. Ya la tienen. Entonces, este es mi primer set. Y el siguiente set, pues ya lo vemos la siguiente sesión. Pero vamos a continuar hablando de ahora de otra cosa. ¿Alguna duda aquí, chicos? Entonces, recapitulando, antes del corte, eh, las formas de onda son iguales, solo que están invertidas. En vez de que preguntemos por la condición inicial del voltaje en el capacitor, ahora vamos a preguntar por la condición inicial de la corriente de la bobina. Ese es el único cambio. Único cambio. Y la similitud que tiene, qué extraordinario. Y creo que este mismo ensayo sucede en la respuesta forzada. No es que creo, sucede en la respuesta forzada. La respuesta forzada voy a tener que involucrar en el tiempo cero más una fuente. Y en el tiempo cero menos, las condiciones iniciales deben ser cero. Y también se van a manifestar 4 casos. O sea que de los 4 casos no salgo. Y aquí está interesante porque de acuerdo al valor de la resistencia de tu capacitor o de tu bobina, caes en cualquiera de los casos que tú quieras diseñar o plantear. Y esta es toda una teoría que al alumno, por ejemplo, cuando llega a física y le piden una analogía eléctrica, cómo se encuentra en dilemas, No sé si haya sido su caso, pero muchos de ustedes recurren a nosotros. Profe, es que ayúdenme, es que no sé, y híjoles, hay que explicarles todo esto. Todo esto se lleva su tiempo. Profe, la llamada, bueno, sesión va a finalizar ya. Sí, nos volvemos a meter ya para dar algunas indicaciones, ¿vale? Sí, chicos, ahorita que se acabe ya
conserven sus apuntes. Esto que estoy haciendo del paralelo, no lo encuentran tan fácil en los libros, ¿eh? Sobre todo el paralelo. Ahí les encargo. No sean malitos. Quien tenga la oportunidad de revisar la literatura de circuitos sobre este tema, van ustedes a darme ciertos indicadores de que muchos libros lo dejan a criterio ya de deducción del alumno o del lector, pues, ya sea profesor o alumno, lo dejan a criterio y no te lo deducen. Entonces, no es por nada, pero lo que ustedes están viendo en ese apunte es algo deducido, algo que yo me di a la tarea de hacerlo. Entonces, consérvenlos, porque el día de mañana uno no sabe si los llega a ocupar. Y fíjense que son cosas que uno, como alumno, que fue mi caso, cuando pues tenemos un determinado profe, son de las cosas que los profes podemos aportarles a diferencia de los libros. ¿Cuál? Pues la experiencia. Y sobre todo en algunas cosas, deducir algunas cosas que no están en los libros. No, te dan santo y seña de cómo hacerlo. Qué bueno. Pero no te hacen el trabajo algebraico, matemático. Y te ponen la ecuación y te ponen a parir chayotes porque uno dice, ¿y cómo sacó esta fórmula? ¿Y de dónde la sacó? ¿Y cómo le hizo? Pues ya viene la parte de la experiencia por parte del profesor. Ok. Bien, chicos, como yo les decía, termino el set RLC, serie paralelo, versión respuesta libre. Falta la respuesta forzada. La vemos el día martes. Pero antes de despedirme de ustedes y tener un rico fin de semana, agradable, después de un trabajo, en lo personal, pesado, de unas calificaciones que tuve bien a entregar el miércoles, pero pues desde el domingo, lunes, martes ando desvelado. No, no me cuesta nada. Bueno, sí, sí lo resiente uno. Pero pues bueno, la satisfacción es que entregamos las calificaciones a tiempo. Y sin embargo, lo triste es que pues hay calificaciones acreditables, acreditadas, pero también hay calificaciones que no van acreditando. Yo lo único que les puedo decir es que no dejen de faltar, sigan asistiendo, por lo menos para tener derecho al examen extraordinario, porque hay varios chavos que ya se me desaniman, por no decir otra palabra, se rajan, no sé, se desaniman, y entonces ya pierden el interés, es comprensible, pierden el interés por la materia, y ya no entran, ya no hacen cosas, no todos, dejan a la deriva a sus demás compañeritos que formaron equipo, se dan varias cosas. No caigan en eso, ustedes sigan, porque estos apuntes, perdón que lo diga, le puede servir para un ETS. Pero sí les digo, no dejen de asistir, porque no se vale, y esto sí lo quiero aclarar, no se vale que ya, no, me fue mal en el primer parcial, ya no entro. O nada más entro y bajo los apuntes. Pues qué bueno, por lo menos haga eso. Si ya no va a estar asistiendo, no sea malito, baje los apuntes, le van a servir mucho. Porque me ha tocado chicos, exalumnos ya, profe, ¿me pasa sus apuntes? ¿Pero por qué? Es que no los bajé, es que esto, no sean así, nunca tomaron en cuenta eso y ahora los quieren. Porque quiere pasar una materia en ETS, etcétera, etcétera. Pues por lo menos el chavo debió haberlo bajado. Y dijo que es exalumno, ¿eh? Entonces, consérvenlos. Y a lo que voy es que, chicos, pues ya no hago el segundo parcial, ya no hago el tercer parcial, hago el extra. No, chavos, discúlpenme, ya no puede ser el extra, porque usted ya faltó. Ya lo di de baja,
Ahorita vuelvo a lo mismo. Yo ya pasé listas. Ay, la voy guardando. Ay, voy guardando la lista. Entonces, pues me voy a dar cuenta de todos modos en el récord. En el récord de usted. Exámenes que ya no presenta. Deje de eso, siquiera un 2, un 3, no sé. Haga el esfuerzo. No, ya son chicos que ya no presentan examen. Ni segundo ni tercero. Ah, pero cuando estamos terminando, entonces ya se acercan y me piden hacer el examen extraordinario. Y si les digo que ya no. Imagínense, se me hace injusto a un chico, a chicos que estuvieron trabajando durante todo el semestre y que entrega la práctica y que entrega esta tarea y que esto y que simula y esto y esto y esto otro. Y ahí echándole ganas, acreditando los exámenes. Y una persona que de repente no entrega nada de trabajo y llega, saca el extraordinario y como es virtual, se presta a muchas cosas. No quiero andar de mal pensado. Y saca la campana, me saca un 8. Ah, sí, sin esforzarse en tareas, en simulación. Ah, no se me hace justo. No se me hace justo para la mayoría o el grueso de alumnos que estuvieron trabajando. Por eso a los chavos, y perdón que lo diga, y escúchenme, yo los poncho. Ya los voy a empezar a ponchar. De hecho, a partir del primer parcial, pasando a este, yo ya empiezo a tener otro punto de vista sobre mis alumnos. Sin que ustedes se den cuenta, yo ya voy a empezar a pasar lista. No es nada de en contra de ustedes. No. Esto es para yo tener un control y poder, pues, tener argumentos de decirle, oiga, alumno, usted estuvo faltando. No es cierto, profesor. Ni una falta tuve. Qué raro, porque yo estuve pasando lista. Y sopas. Esto lo hago para tener argumentos y yo poder defender una postura. Entre más argumentos tenga o elementos sobre ustedes, yo puedo defender una postura. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, y me ha evitado una serie de problemas. ¿Sabe qué? Usted no entregó esto. Y cuando lo entregó, aquí lo tengo. Y está en el Classroom. El Classroom no lo borro. Ya después del semestre espero 2 semanas y ya lo borro. En el Classroom, aquí dice que usted se tardó 2 semanas en entregar una tarea. 2 semanas me la entregó. Ahora ya veo el comportamiento. Siempre, aparte de que no hizo, o las que hizo las entregó fuera de tiempo. Y qué casualidad que el examen también lo entrega fuera de tiempo. O cosas de esas. Entonces, chicos, no se me angustien, pero si ya empiezo a tomar más elementos sobre de ustedes. Por este tipo de cuestiones. Porque no se me hace injusto. En fin. Bueno, tenemos una tercera práctica que les voy a encargar que la hagan. Una práctica 3A y una práctica 3B. La 3A consiste en una respuesta total, libre y forzada de un circuito RC serie. Ahora sí, viene la parte interesante. Viene lo que le llamé total. Ahora, fíjense, es algo curioso. No le hagan caso al material porque pues, no tenemos la posibilidad de hacerla en forma experimental, pero sí simulada. Fíjense, va la idea. Está rápida la práctica, pero depende mucho de su astucia. Dice, esto de que energizar por medio del generador de funciones, pues no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, esto no le hagan caso al primer párrafo, pues léanlo nada más para tener una idea de lo que el maestro pretende. Yo les muestro una curva como esta en Spice. Esta yo la hice en Spice. Y entonces va de 5 a menos 5. Cuando le dije RC, ya esta es una pista muy grande, muy fuerte. RC serie. Entonces, lo que va a hacer el alumno es, él me tiene que plantear un circuito, ándale, que me da esta respuesta. Ahora es al revés. ¿Cómo que al revés? Sí. Usted tenía un circuito
ponía una resistencia, por ejemplo, aquí pone un capacitor, se me ocurre, aquí pone la resistencia, y aquí le pedía con los marcadores de voltaje en Spice, el B más y el B menos, por ejemplo. Ya, chavos. Ah, pero espérenme. Me fui con la finta. Es que me quedé con la parte senoidal. Perdón, de los estos casos amortiguados. Porque realmente parte del senoidal hiperbólico, senoidal, no, así. Cuando yo les pedía esto, ustedes me decían, profesor, está cargándose, no se parece. Sí, cierto. Entonces, ¿de quién será? ¿Será de la resistencia? Ustedes tienen que deducir de quién es esta respuesta. ¿De un capacitor o de una resistencia? Ya la clave la tiene. ¿Cuál, profe? RC, perdón, serie. Ya tiene la pista. RC serie. Ahora deduzca de quién es esa respuesta. Pregunto, ¿es del capacitor o es de la resistencia? Entonces tienen que revisar los apuntes. No, yo me acuerdo que el profe dibujó algo así. Oiga, profe, esto es respuesta libre. No sé. Usted, aquí lo dejo a su decisión. Ándale. Aquí está el despiste. Este es despiste. Aquí le estoy diciendo, ¿es libre o forzada? A ver, chéquele, por favor. ¿Por qué tiene que plantear el alumno un circuito? Ya le digo, considera un capacitor de tanto y usted tiene que calcular la resistencia. Chihuahua. Ahora, ¿cómo le hago? Es que es ahora al revés. Yo le di los valores y usted obtuvo esto. Ahora, de la curva, deduzca los valores. Está interesante, está padre este entrenamiento. Tiene una clave, un secreto que espero lo deduzcan. Yo le proporciono un capacitor. O el que usted quiera. Calcúleme. Entonces, seguramente aquí me va a poner 47 nanos y voy a inventar. ¿Me dio 1 kilo, profesor? A ver, simúlelo. ¿En dónde dijo que era? En la resistencia, ¿verdad? ¿Le dio esta curva? Sí, profe, pero no me dan los molares de voltaje. Es que yo le puse aquí 5 y aquí -5. ¿Pero por qué? Si es esta. Perdón. Es 5 y 0, ¿no? Entonces, el alumno ya le toca deducir estos valores. Oiga, profe, ¿qué ancho de banda considero? Mire acá. Este PW no será compañero. Sopas. No, el periodo no será el periodo compañero. Es decir, pregunto, ¿no será el periodo punto 5? ¿No será el ancho de pulso 2.5, punto 25? Y entonces el alumno le toca deducir estos valores. Y de aquí los tienes. Está interesante porque ya piensan de otra forma. ¿Y la TAO? Calcule la TAO. Ok. Y luego multiplícalo por 5 veces. Aquí le digo que lo deduzca. Aquí le pido que calcule. ¿Por qué, profesor? Porque estos datos le van a ayudar a calcular la resistencia. Usted deduzca si es con 1 tau o con 5 tau. Nada más le quiero dejar esa ayuda. Está entre 3 tau y 5 tau, calcular la resistencia. A usted deduzca. Y bueno, una vez que grafica esto, ya me salió, prof. No sé malito. Deme el voltaje a 50 micros. Pero, ¿cuál respuesta forzada? Usted termine, va a ver. Porque aquí fíjense, ojo con esta y ojo con esta. En uno puede ser forzado y en otro puede ser libre. Por eso es bien interesante cómo plantea el circuito. Ok, 50 microsegundos para la respuesta libre. No le haga caso a esto. Esto del bobo es porque lo hago en el laboratorio. Y aquí necesita la fórmula. Híjoles, dijo el profe que el voltaje, la resistencia, híjoles, es igual a, pues no sé, por ejemplo, revise la fórmula, nada más sustituya
y vean el cálculo. Si este cálculo, por ejemplo, vamos a suponer que dice 4 volts, y acá tuvo 4 volts simulado, ya la hizo. Estos son para la respuesta forzada y para la respuesta libre. Revisen el tema donde dice resumen de formas de onda. Y ahí van a encontrar las formulitas. Bueno, este es de la latencia o puede ser el capacitor, no sé. Está interesante esta práctica. Es al revés ahora. ¿Cuánto tiempo? De aquí en 8. De este viernes en 8. Vayan haciéndola. Y ya me pueden preguntar en el transcurso de las clases. Oiga, profe, ¿cómo le hizo? O a ver, dígame cómo le empezó a hacer así. O por qué dijo que era libre y forzada. No entendí, prof. Revise el resumen del RC serie. Versión respuesta libre, versión para respuesta forzada. Ya iba a encontrar claves. De hecho, iba a encontrar las fórmulas. No quiero ningún análisis, nada, nada, nada. Nada, nada de análisis. Nada, ¿eh? De que desarrollo, pues. Solamente es, ocupe la fórmula, o sea, el formulazo, sustituya valores y listo. Nada más eso es lo que le voy a pedir. Fórmula, sustituye, y me da el valor. Y lo comparo con el de la simulación. No quiero que la ley de voltajes, no. Ya eso ya pasó la historia. Ya nada más quiero el formulazo. No, no más. Así que la práctica, pues si se aboca, en un rato la saca. En un ratito saca la práctica. Aquí es formulazo, pero básese en esto. La clave está serie y revise, no sea malito, libre y forzada. Y básese, desde luego, en esta forma. Esta es una forma que usted tiene que decirlo. ¿Proviene del capacitor o proviene de la resistencia, profe? Y usted plantea el circuito. Deducir el tipo de excitación que se requiere y en qué elemento del circuito se obtiene. Ah, pues aquí le dije. No, profesor, fíjese que este no es. No, aquí está la clave. ¿Cómo? Ya le dije más. Aquí está la clave. La B pulse. Excita y luego no excita. Ah, profesor. Respuesta libre, respuesta forzada. Ah, profesor. Entonces por eso me dio así. Y en la libre, así. Ya le dije, entonces va a quitar con una señal cuadrada. Ya no esta. ¿Ve cómo la práctica no se lo dice explícitamente, pero le deduce algunas cosas? Si usted se pone así, como que muy observador, que esa es la idea, va a encontrar detalles que le están diciendo cómo le haga. Ya le dije Tao y 5 Tao. No le quiero decir cuál de los dos le va a servir para calcular la resistencia, pero ya le dije, por ahí un paso más. Y la B puse. Chicos, entonces, en el día de hoy, en el transcurso de la tarde, le envío la práctica 3A y 3B para que la resuelvan de hoy en 8 días. Y a ver cómo les va. A ver cómo deducen. Está interesante. ¿Vale? Si no hay algún otro comentario que agregar, ¿alguna duda? No, profe. Está rápida, véanlo con ojos de ánimo. Pero sí tienen que deducir cosas. Y bueno, esto implica que lo simulen para que le coincida. De hecho, estoy pidiendo que lo simule cuando le digo determinar la magnitud de voltaje para la respuesta forzada. Y aquí dice parte simulada. Esta experimental no le haga caso, parte teórica. Formulazo. Formulazo. No quiero análisis, nada. Ni conclusiones le estoy pidiendo. Profe, Nada. ¿a qué no le hacíamos caso? A la parte experimental. Ah, ok. Ni conclusiones me ponga. Nada. Así nada más póngame la fórmula, la sustitución de los valores, el valor y la simulación. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo propone el circuito? ¿Dónde va tierra?
es desde el capacitor, es de la resistencia, señale como yo le puse, no, aquí voy a ver los marcadores, o acá, no lo sé. Usted tiene que ver de qué elemento viene de esta forma. Chicos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, Excelente profe, igualmente. fin de semana. Gracias, profe, igual. Sí, Hasta luego, profe. Hasta luego.